Pero muy buenas tardes, hermanos, espero que anden bien. Estamos como todas las semanas compartiendo la palabra de Dios. Como ustedes habrán visto, el título del mensaje se llama "Shh, los árboles están hablando", y ahora van a saber por qué le pusimos así. Como los tengo acostumbrados, esta semana vamos a ver un tema bastante interesante, un tema que nos va a abrir nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Es una parábola y una alegoría. Antes de continuar, quiero agradecerle a todos aquellos que se suscribieron al canal, que compartieron nuestro contenido, ayudan a que la palabra de Dios siga corriendo. Bendecimos a otros que los escuchan. Y quiero también pedirte que si te gusta este tipo de contenido, te suscribas al canal. Bueno, vamos a ver una parábola y una alegoría, una parábola muy interesante. Es una parábola que se la dice Jotam, uno de los hijos de Gedeón, a su medio hermano Abimelech, medio hermano porque era hijo de una criada de Gedeón. Estaba fuera de los matrimonios que tuvo Gedeón, y pasaron unas cosas bastante feas que ahora la vamos a ver. Y Jotam le recita esta parábola y alegoría, y que además tiene una profecía que después se cumple al pie de la letra. Hoy vamos a ver un poco del contexto también de esta historia. Vamos a tocar algunos versículos del capítulo 8 de Jueces. La historia está en Jueces 9, del versículo 7 en adelante, pero vamos a ver algo del contexto inmediato que está en el capítulo 8, unos versículos, y vamos a tener que ver Deuteronomio 17 y Primera de Samuel 8, para entender bien esta historia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a leer la parábola y vamos a darle desarrollo a esta historia. Te invito a que te quedes hasta el final. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y le dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejarme aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegéis por rey sobre vosotros, venid, cobijaos a mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer Abimelech, rey Abimelech, y si habéis actuado bien con la casa de Jerobal, que este Jerobal es Gedeón, se nos nombra de las dos maneras, Gedeón y Jerobal, y con su casa, y si la habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Y acá hace un paréntesis hasta el versículo 19. Dice: porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para liberaros de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que lo disfrutéis con Abimelech, y él lo disfrute con vosotros. Si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem,
y a la casa de Milo, y fuego salga lo de Siquem y de la casa de Milo, y consuma a Abimelech. Y escapó Jotam, y huyó, y se fue a Beer, y allí estuvo por medio de Abimelech su hermano. Es una parábola de alegoría que utiliza elementos de la naturaleza, como son los árboles, para reflejar una realidad de lo que estaba pasando en el pueblo de Siquem, ¿verdad? Lo que había hecho Abimelech, que lo vamos a ver ahora. Él mató a sangre fría a 70 hermanos de Jotam, porque quería hacerse del poder de Siquem, quería él reinar en el lugar de su padre, cosa que evidentemente Gedeón y Dios no lo permitía. Eso lo podemos ver en el capítulo 8, en el versículo 22 y 23, ahora lo vamos a ver, que es el contexto inmediato que tenemos. Nosotros tenemos que siempre saber el contexto. Por ejemplo, esta parábola, si no sabemos el contexto, no podemos entender lo que está pasando. Tenemos que saber la historia de lo que está pasando. Nosotros tenemos el contexto inmediato, que lo vamos a ver ahora, entre el capítulo 8 y el 9, y tenemos los contextos remotos, que en este caso es Deuteronomio 17 y Primera de Samuel 8. Pero hay versículos que son bastante escabrosos, que si no tenemos claro bien el contexto inmediato y remoto nos podemos meter en un lío. Eso lo tienen que saber ustedes. Cuando se encuentran con un versículo medio extraño, que ustedes dicen no lo entiendo, tienen que ver el contexto inmediato, remoto, y otra cosa muy importante, la analogía general de la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia en general? Y ahí ustedes van a poder ir desarrollando la idea del pasaje bíblico. Es muy importante. Bueno, en el capítulo 8, versículos 22 y 23, Gedeón les dice a los de al pueblo, les dice lo siguiente: los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señorearía sobre vosotros. Gedeón la tenía clarita. El que tenía que gobernar a Israel era Dios, no un hombre. Y nosotros tenemos que tener en claro este concepto. Nosotros no tenemos que, que decirle a los hombres que nos gobiernan nuestra vida, sino que tenemos que decirle a Dios que gobierna nuestra vida. Se ha puesto muy de moda de someterse de una manera sumisa y esclavizadora al pastor, a los líderes, a hombres, ¿verdad? Y eso no es lo que la Biblia nos pide. Sí respetar nuestras autoridades, porque el pastor es una autoridad puesta por Dios, pero nosotros tenemos que filtrar el testimonio de la vida del pastor a través de la Biblia. Y si vemos que hay actitudes de él que no concuerdan con lo que está plasmado en la Biblia, tenemos que abrir los ojos y tenemos que hacer lo que Dios nos manda, no lo que el hombre nos manda. Porque muchas veces hay hermanos que les ponen la vida, o le ponen la vida en las manos del pastor, luego el pastor peca o cae del lugar en donde está, y esos hermanos se sienten totalmente frustrados y defraudados, porque le creyeron al hombre, no le creyeron a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Gedeón la tenía clarita, le dice, no va a reinar sobre ustedes mi familia, ni mi descendencia, sino que va a reinar sobre ustedes Dios mismo, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Pero
ni a el pueblo de Dios, ni a Abimelech le importó lo que dijo Gedeón. Y eso lo vamos a ver ahora. Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, porque él era el hijo de una criada. Eso lo podemos ver en el versículo 31 del capítulo 8. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Ahí está el dato que dice que era hijo de una criada, fuera de los matrimonios que tuvo Gedeón. Así que él era un medio hermano que no tenía los mismos derechos que tenían los hijos del matrimonio de Gedeón. Y esto pudo traer un resentimiento de parte de Abimelech a sus hermanos. Ustedes se pueden acordar del lío que se armó entre Ismael y el hijo de Abraham, Isaac, ¿verdad? Un lío que dura hasta el día de hoy. Los ismaelitas, que son los árabes, no se llevan con los judíos. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo un hijo con Agar, que era una criada. Y Dios le dijo que él tenía que tener un hijo con Sara, no con la criada. Y la historia continúa avanzando y siempre hubo esa riña entre el pueblo de Ismael, la descendencia de Ismael, y la descendencia de Isaac. Y aquí pasó algo medio parecido, porque Abimelech, con sus deseos desmedidos de ser reconocido, de obtener poder, mató a sus 70 medio hermanos. Una locura. Se escapó uno solo, Jotam, nada más. Dice así: Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Abimelech fue con la idea de decir: bueno, Gedeón se murió y ahora el reino hay que dividirlo en 70 hombres. Dice: ¿qué es mejor? Dice: que los reine 70 hombres o que los reine uno solo que salió de su familia. Y les empezó a trabajar la cabeza con esa idea. Y se acordaba que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es lo que veníamos mencionando anteriormente. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Acá vamos a hacer una pausa también, porque hay algo importante que resaltar. Como veníamos mencionando en el video anterior, en este periodo de tiempo de los jueces, el pueblo de Israel se alejaba de Dios, adoraba otros dioses de pueblos extranjeros. Dios se alejaba, dejaba que las naciones oprimieran a Israel. Los de Israel se arrepentían, clamaban a Dios, Dios levantaba un juez y los libraba. Mientras que el juez estaba vivo, el pueblo de Dios marchaba bien, pero una vez que se moría, empezaban otra vez con lo mismo, empezaban a adorar a otros dioses que no tenían nada que ver con Dios y que evidentemente estaba prohibido. Entonces agarran ese dinero profano y se lo dan a Abimelech para que alquile a buenos muchachos, gente vagabunda, gente que era ociosa, gente que no tenía nada que hacer, gente que tenía pero muy poco principios morales, y tomaron ese dinero, hicieron una masacre, ¿verdad?
mataron a los 70 hermanos, a los 70 hijos de Gedeón. En realidad a 69 porque Jotam se salvó. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y bueno, esto es parte del contexto que íbamos a ver. Él quería hacerse del poder, un, un proyecto muy ambicioso que él tenía, ¿verdad? Él quería ser reconocido. Entonces fue a la casa del padre de su madre, se juntó el hambre con las ganas de comer, porque el pueblo siempre quiso tener un rey, pero Dios no lo veía así, ¿verdad? Gedeón se los dice, no, dice, ningún hijo mío, ni nieto, ni nada va a gobernarlos a ustedes, sino que ustedes los tiene que gobernar Dios. Se junta, como veníamos diciendo, se junta el hambre con las ganas de comer. Es decir, nosotros siempre quisimos un rey. Dice, pero los hijos de Gedeón son muchos. Entonces Abimelech dice, no, dice, ¿para qué estoy yo? Yo soy del pueblo de ustedes. Dice, denme una manito a mí. Dice, yo voy a ser el rey que ustedes quieren. Y como veíamos en el video anterior, el pecado se ve, se codicia y se comparte. Él vio la oportunidad, codició, dijo, esta es la mía, acá yo puedo ser reconocido, como nunca fui reconocido porque era hijo de una criada. Dice, acá voy a ser reconocido, y compartió ese pecado después, porque hizo cómplice a un pueblo, hicieron la masacre, y que después en el capítulo, bueno, tiene todo el capítulo 9, todo el capítulo 9, que tiene 57 versículos, habla de cómo se desarrolla la historia, que no la vamos a ver hoy, pero terminó mal, todo mal, en un desastre. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los planes ambiciosos que tenemos, porque los planes ambiciosos sin Dios siempre terminan en pecado. Y eso lo tenemos que saber. Nosotros tenemos que presentarle todos nuestros planes a Dios y bueno, Él va a alinear nuestros pasos, ¿verdad? Hay un proverbio que dice que nosotros le presentemos las cosas a Dios y Él va a enderezar nuestras veredas. Si está dentro de la voluntad de Dios, las cosas nos van a salir bien. De repente tenemos planes que son buenos, pero no son la voluntad de Dios y no van a prosperar. Nosotros tenemos que tener bien en claro eso, que nuestros planes alineados con la voluntad de Dios siempre van a salir bien. De repente nosotros decimos, no, vamos, por ejemplo, cuando el rey David quiso hacerle el templo, quiso hacer el templo a Dios, era una buena motivación, pero no era la voluntad de él. Fue el profeta Jonatán y le dijo, no, el profeta Natán, perdón, y le dijo, si no te toca a ti, le va a tocar a tu hijo hacer el templo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con estas cosas, porque nosotros podemos tener buenos planes, pero si no están alineados con la voluntad de Dios, no son buenos planes, ¿verdad? Bueno, este muchacho alquila gente mala, mata a toda esta gente y se hace rey. Nosotros dijimos que teníamos que ver, y lo vamos a ver rápidamente,
porque después quiero analizar otras cositas. Tenemos que ver Deuteronomio capítulo 17, del 14 en adelante, que a Dios no se la jopea a nadie. No pueden pasarle por arriba a Dios. Dios, aunque nuestra mente finita no lo pueda entender, Dios es atemporal. Él ve el pasado, el presente y el futuro en una misma imagen. Y nosotros no lo podemos comprender, pero Dios lo hace. Y se lo voy a demostrar, por supuesto, bíblicamente. En el capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 14, dice así, dice, cuando hayas entrado a la tierra de Jehová tu Dios, que tu Dios te da, no tomes posesión de ella, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí. Estamos hablando de Deuteronomio, y acá ya pasó todo lo que pasó en Josué y gran parte de lo que pasó en los jueces. Muchos años pasaron de lo que Dios está diciendo acá a lo que se está sucediendo en el capítulo 9 de jueces. Dice el versículo 14, dice, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. Díganme, los de Siquem, ¿le pidieron un rey a Dios y Dios le dijo, ¿es este? De ninguna manera. Sobre ti, que al que Jehová tu Dios escoja. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, y no pondrás sobre ti al nombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí sus caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar su caballería, poder militar, ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. El Señor sabía que las mujeres manipulaban el corazón de los hombres y lo hacían ir a los pies de los ídolos de ellas. Le pasó a Salomón, ¿verdad? Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá la ley en un libro para su uso, copiándola del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que están en la ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin, un propósito, de que prolongue sus días en su reino y él y sus hijos en medio de Israel. No solamente que Abimelech no hizo nada de lo que estaba escrito en la ley, no tenía ni idea y ni le importaba. ¿A usted le parece que un hombre de Dios que tenga la ley presente en su corazón iba a hacer esta masacre, dejando a hijos huérfanos, a mujeres viudas, como habíamos mencionado en videos anteriores? Las mujeres que eran viudas en aquella época, en la época bíblica, eran mujeres marginadas por la sociedad, porque el sustento de esa familia eran los hombres. Imagínense que este hombre les mató el sustento a toda esa familia por un capricho. Y cuando Jotam les relata la parábola, él menciona a unos árboles y no menciona los árboles de una manera al azar. Él sabe que el olivo, la higuera y la vid eran tres árboles importantes en Israel. El olivo representa la consagración y la santidad. Y el olivo le dice, voy a dejar yo, dice, mi función, mi aceite,
el cual es honra del hombre y de Dios, para ir y reinar sobre ustedes. La tenía clarita el olivo. Él sabía que no podía dejar su propósito para ir a cumplirle el capricho a, a los árboles, pero en realidad son hombres, ¿verdad? A cumplir el capricho a los hombres. El segundo árbol, los higos, sustento y alegría. La higuera no iba a dejar de dar ese fruto dulce que llenaba a los israelitas, para ir y gobernar otra vez a los hombres. No iba a dejar su propósito. Igual que con la vid, que simboliza el consuelo, la alegría. No iba a dejar el mosto, el vino, para ir y cumplir el capricho de los hombres. Nosotros, hermanos, tenemos que tener bien en claro cuál es nuestro lugar y no apartarnos de nuestro propósito y para hacer cosas que no nos corresponden. Nosotros tenemos un propósito y si no lo encontramos, bueno, busquemos la guía de Dios, del Espíritu Santo, de Jesús, busquemos esa guía y encontremos nuestro propósito. Nosotros no estamos para rellenar un banco en la iglesia, estamos para servir a Dios. Nosotros no podemos dejar nuestro propósito para ir y cumplir caprichos de hombres. Nosotros tenemos que tener muy en claro. Y después toca la zarza, ¿verdad? Que la zarza es un arbolito chaparrito que tiene espina, que no sirve para nada más que para el fuego. Y Jotam se lo dice claramente. Aparte podemos ver en el versículo 15, dice, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid cobijaos en mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. La zarza muestra el carácter que tenía Abimelech, un carácter autoritario, un carácter que él siendo una simple zarza quería gobernar sobre los árboles del bosque, ¿verdad? Vemos una actitud autoritaria, prepotente, y si no hacía lo que él decía, los iba a prender fuego a todos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no ser como Abimelech, de querer hacer, llevar proyectos ambiciosos sin Dios, de no tener la palabra en nuestra mente, como veníamos hablando en videos anteriores, en nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener muy, pero muy bien en claro lo que dice la Biblia, cuál es la voluntad de Dios para marchar como marchaba el olivo, como marchaba la higuera y como marchaba la vid. Ellos sabían muy bien lo que tenían que hacer y no iban a dejar su función para ir a cumplir caprichos de los demás. Nosotros tenemos que tener muy, pero muy en claro esto. El pueblo de Dios quería salir de una teocracia, que es el gobierno directo de Dios sobre el pueblo, implementar una monarquía a como dé lugar. Y lo podemos ver que al final de cuentas lo consiguieron. Y eso lo tenemos que ver en 1 Samuel, capítulo 8. Vamos a ver en el versículo 7. En el capítulo 8 ya vemos que el pueblo de Dios va a Samuel, le dice, Samuel, vos ya estás viejito, tus hijos son un desastre, nosotros queremos un rey. A Samuel no le gusta la idea, porque él sabía muy bien que el que tenía que gobernar sobre el pueblo era Dios, como es, ese gobierno teocrático, Dios hombre, y querían pasar a una monarquía, un rey, como tenían las otras naciones. Nosotros tenemos que tener bien el ojo abierto de no andar mirando lo que hace nuestro vecino y copiando cosas que no tenemos que copiar. Eso quizás es para otro video, otra palabra, pero
es bueno resaltarlo igual. Entonces le dice en el versículo 7, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te habrán desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El Señor ya lo sabía, desde Deuteronomio, por algo lo escribió, por algo le dijo a Moisés, escribí esto porque el día de mañana van a querer un rey como tienen las demás naciones. A Dios no se la podemos, no lo podemos pasar por alto, no podemos copiársela a Dios, es una realidad. Nosotros no podemos querer esconderle algo a Dios. Dios ya lo sabe. El Señor ya sabe los pecados que vamos a cometer mañana y aún así Él nos otorga la gracia y la misericordia, el perdón a través de su Hijo Jesucristo para seguir nosotros insertados en la vid, seguir prendidos a la vid que es Cristo. Nosotros tenemos que tener eso bien en claro. Y bueno, quería compartirles esta palabra con ustedes, que ustedes puedan meditar en esta palabra, que puedan guardarla en el buen depósito de su mente y su corazón, que no nos gobierne ningún hombre, que los planes ambiciosos que podamos tener, que los presentemos a Dios, porque Él va a hacer de la manera que Él crea que es mejor, dentro de su voluntad, y que nosotros sepamos bien cuál es nuestro propósito. Bueno, vamos a orar para terminar con esta palabra y despedirnos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que me da, Señor, de compartir tu palabra con los hermanos a través de internet. Quiero bendecirlos, Señor, que ellos puedan, Padre, escudriñar esta palabra y guardarla en su corazón, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, espero que le haya sido de bendición y nos estamos viendo en el próximo video. No se olviden de compartir y de suscribirse.